Hermanos, el Evangelio de Juan tantas veces se llama el Evangelio de fe. Pensamos en este cuarto Evangelio, aunque los cuatro son para darnos evidencia, para creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pero sumamente el Evangelio de Juan se reconoce como el Evangelio de la fe en Jesús. Sin embargo, cuando estudiamos más al fondo, comenzamos a entender un poco más el significado de la fe en Jesús que presenta Juan, porque el contexto de Juan, obviamente, cuando leemos del principio hasta el fin, es un argumento para convencer a los incrédulos de los judíos. No fue en general para dar evidencias a los gentiles, aunque se presenta también, se explica para ayudar a los gentiles. Pero, mejor dicho, el tema de Juan es la vida eterna. El problema de los judíos en no creer el mensaje de Jesús es que no creer en el mensaje de Jesús fue un obstáculo para que ellos lograran la vida eterna o la vida que descendió del cielo, que descendió del Dios eterno, el Hijo eterno. Entonces, ya vemos del capítulo 1 se menciona este término de la vida eterna. Y también se menciona en el capítulo 3 en la plática con Nicodemo y capítulo 4 en la plática con la samaritana. Llegando aquí al capítulo 5, otra vez, el tema es el tema de la vida eterna. Ya hemos establecido que el problema de los protestantes y de los católicos de hoy es que ellos malentienden lo que hemos dicho. Malentienden el mensaje acerca de creer en Jesús. Pierden ellos el argumento que hace Jesús en Juan 3. Se fijan en el versículo 16. Es el versículo favorito de todo el mundo. Pero tienen un concepto muy limitado de la palabra y pierden el contexto pensando que el creer en Jesús se refiere a un ejercicio de la mente o del corazón, una actitud. Hablan de esta fe casi como si tuviera un poder místico, esotérico, un poder para lograr un regalo de Dios, un don, como si fuera la salvación, como un billete de dinero, que como si fuera algo que una persona puede poner en la cuenta bancaria de la otra persona. Y así piensan ellos de la fe y de la gracia y pierden el argumento de Juan 3, porque vemos en el versículo 36 de Juan 3, en la plática con Nicodemo, explicó que el argumento acerca de la fe fue un argumento para apoyar la obediencia al Evangelio, el arrepentimiento que predicaba Juan y el bautismo que practicaba Juan y también Jesús. Predicaban un arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que produce la nueva forma de pensar y de vivir. Y esta nueva vida es la misma vida que encontramos en Juan 1, que descendió del cielo, el Padre tenía, el Hijo tenía, porque el Padre, el Hijo, siempre eran justos
y santos y fieles y siempre fieles en palabra, siempre fieles en sus promesas. Entonces, con este concepto y también la definición capítulo 4 de la Samaritana, este agua viva que Jesús ofreció a él, que sería una fuente en la persona, que sería fuente de vida para otros, más y más nos ayuda a entender que esta vida es lo que se enseña y lo que se practica. Ahora, capítulo 5, tenemos otro elemento en la vida eterna que Jesús enseña y una vez más enfrenta la incredulidad de los rebeldes, de los desobedientes, de los judíos. Y Jesús presenta su mensaje ahora en el contexto de su autoridad, el mando del Hijo de Dios, el mando del Rey del reino de Dios. Dijo a Nicodemo que uno tenía que nacer de nuevo para entrar o para ver el reino de Dios. Ahora, lo que pasó aquí en Juan 5 es Jesús hizo un milagro de sanación. Vamos a comenzar leyendo en versículo 5. Lo hizo en el día de reposo y esto provocó un conflicto entre él y su autoridad y los líderes, los judíos, los fariseos y los escribas y los saduceos. Ellos pretendían ser los que tenían el mando de Dios, pero era de hombres y no era de Dios. Vamos a ver el argumento. Versículo 5. Aquí comenzamos a leer. Dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, vamos a reconocer en el contexto, Jesús no está en Galilea, está en Judea. Estaba allí por una fiesta, versículo 1, de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Ahora Jesús está en Jerusalén, está en la zona donde estaba el templo y los sacerdotes y toda la actividad de estos judíos. Ahora dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Al decir entonces de otro modo, dice que este mensajero de Dios, al menos, es el mismo que tuvo el poder para sanarme a mí después de 38 años de enfermedad. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda, dejando la implicación de que él reconoció que Dios le mandó tomar su lecho y andar, aunque fuera el día de reposo. Es buen argumento. Entonces, el 12, entonces le preguntaron: ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda?
Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le sanó de una enfermedad del cuerpo. Ahora, para aprender algo de esta señal de Dios, Jesús le dice que hay cosas peores que estar enfermo 38 años. También nosotros tenemos que escuchar eso. Tantas veces uno se enferma y piensa que entonces Dios no puede esperar nada de él. La verdad es que hay cosas peores que la enfermedad. Y esto es de pecar. Jesús siempre enseñaba el arrepentimiento. Esto fue el tema principal: arrepentimiento, nueva vida, nueva forma de pensar y vivir. Victoria sobre la práctica del pecado, no solamente sobre la culpa del pecado, el perdón del pecado, pero también la victoria sobre la práctica. Entonces dice: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús siempre decía: uno que sigue en pecado debe de anticipar el castigo de Dios. Este plan de salvación nunca cambió, hermanos. Nada de lo que él había dicho en capítulo 3 acerca de la fe cambia esa realidad. La salvación por la fe en Juan 3 no es diferente, no hay contradicción entre capítulo 3 y capítulo 5, versículo 14. Uno, entonces, sanado por Cristo, si él persiguiera continuara en pecado, tenía que anticipar algo peor que la enfermedad. En el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay dos cuestiones entonces en este contexto. La primera cosa fue de que cuando él sanó a este hombre enfermo de 38 años, esto fue hecho por Dios, una obra de Dios. Él hizo lo que Dios hace. Entonces, trabajaba, dice: yo trabajo, y esto fue trabajo de Dios. Además, dijo: mi Padre, esto indica la fuente de su autoridad para mandar a este hombre a caminar y llevar su lecho y andar en el día de reposo. Entonces, cuestión de negar el juicio de los hombres, negar el juicio de estos fariseos que condenaban al hombre ya sano, quien el Hijo de Dios ordenó tomar su lecho y andar. Cuestión de quién es el que manda, Jesús o los hombres. Cuando Jesús le llamó a Dios su Padre de esta manera, ellos sacaron la conclusión correcta que él reclamaba ser
igual a Dios, hijo de Dios. Tanto más fuera necesario para ellos temblar delante de Jesús, pero no lo hicieron. Y vamos a ver adelante por qué. Porque no conocían a Dios. Buscaban más el favor de los hombres que el favor de Dios. Antes de seguir en esta lectura, vemos, dice Jesús que él haría obras mayores. Déjame versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el versículo 19, déjame leer el versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en mis estudios antes siempre yo veía el énfasis en el concepto de honrar al Hijo como honran al Padre. Y esto es cierto, una parte del tema, pero no descuide de la palabra juicio. Porque cuando Jesús usó la palabra juicio, llega al centro, al núcleo de sus argumentos desde el principio, cuando él y Juan el Bautista predicaban al principio el mismo mensaje de arrepentimiento y el bautismo. Porque cuando enseñaban el arrepentimiento, Jesús enseñaba arrepentimiento. Lea conmigo Marcos capítulo 1. Como comienza el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces leyendo el 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué confesando sus pecados? Porque él predicaba condenando los pecados, exigiendo que ellos dejaran para atrás sus pecados. Enseñaba un cambio de vivir. Enseñaba el Evangelio de Jesucristo. Así comienza el Evangelio de Marcos. Y aquí, cuando habla de juicio, hay un contraste entre el liderazgo de los fariseos. Ellos juzgaban, sin duda, pero ellos juzgaban conforme al juicio de los hombres. Cristo juzgaba conforme al juicio de Dios. Y el producto, el resultado del juicio de Jesús fue el arrepentimiento. El resultado del juicio de Jesús fue la nueva vida. Por lo tanto, fue la vida eterna, la nueva vida, la vida eterna. Uno no puede lograr esta vida
otra vez se repite aquí en capítulo 5. Vamos a ver, uno no puede lograr esta vida sin arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, Jesús tuvo que juzgar a los hombres. Dice Jesús aquí que el Padre entregó todo el juicio en las manos de Jesús, no en las manos de los fariseos y los saduceos. Jesús entregó este juicio en las manos de él. Fue de Jesús condenar el pecado, no los judíos. Y Jesús no condenó a este hombre por llevar su lecho en el día de reposo. Además, como hemos visto también en capítulo 4 con la samaritana, al aceptar el juicio de Jesús, el hombre puede entrar en la vida eterna. Entonces, ya hemos visto que Juan el Bautista enseñaba esto. Déjame darle ejemplo en Lucas 3 una vez más, versículos 10 a 14. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Al escuchar a Juan predicar el Evangelio, el mensaje de Dios, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esta fue la aplicación de la enseñanza de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo Juan? Como volviendo a Marcos 1, del 1 a 5, vos que clama en el desierto, preparar el camino. Dice, preparará su camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice. Haced sus sendas derechas, dice, enderezad. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es un resumen de lo que él enseñaba. Lo que vemos aquí en capítulo 5 y adelante en Juan, cuando no se bautizaron, dijeron, o dijo Jesús mismo, dijo Jesús, ¿por qué no creíste a Juan? Hablando de no ser bautizado por él. Ser bautizado también fue una manera, o creer en Jesús, o creer en Juan, fue una forma de decir ser bautizado conforme a la enseñanza de Juan y de Jesús después de él. Lo que estamos diciendo, hermano, es que Juan continuó la misma obra que hacía Juan, bautizando más discípulos eventualmente que Juan bautizaba. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba arrepentimiento, les bautizaba por perdón del pecado, les enseñaba la vida nueva que tenían que vivir. En capítulo 21-25. Cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Para qué? Jesús votó. Él corrió a los que estaban
profanando el templo. ¿Y qué dicen ellos? Pues, ¿quién es que manda? ¿Quién es que usted hace de usted? Dice, respondiendo Jesús, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues, no le creísteis. ¿Me entienden? Hablando del bautismo, si fuera del cielo, ¿por qué no le creísteis? Hermanos, la Biblia misma explica el uso de la palabra creer en los evangelios de Cristo, en Juan y en Mateo y Marcos y Lucas. La palabra abarca el bautismo, abarca el arrepentimiento, abarca todo lo que predicaba Juan y Jesús. Creer en Jesús tenía ese significado de arrepentirse y ser bautizado y seguir conforme a las enseñanzas de Jesús. Aquí en Juan 5 vemos cómo se desarrolló esa incredulidad de los judíos, es decir, esta rebeldía, esta desobediencia de ellos. Cuando Jesús mostró la gloria de Dios en los milagros, a través de las señales y las maravillas y las obras de Dios, obras poderosas, frente a todas las pruebas de Jesús, las que Dios les ofreció, como ofreció las pruebas a Faraón, evidencia del poder divino presente, junto con el mensaje y el mandato de Dios. Jehová Dios delante de Faraón, ahora Jehová Dios por la boca de Jesús. ¿Y por qué no creyeron? ¿Por qué no obedecieron? ¿Por qué eran tan rebeldes? Fue una lucha entre la autoridad de hombres y la de los hombres, de Dios. Ellos querían seguir el mando de sus antepasados, de sus ancianos, de su sociedad, su cultura, sus costumbres, su forma de vivir. Jesús los trajo nueva forma de pensar y vivir, nueva fuente de autoridad divino, el mando del Padre en los cielos. La autoridad de los judíos entonces fue presuntuosa y por lo tanto ilegítima. Y esto fue precisamente el argumento que Jesús hacía aquí en Juan 5. Jesús vino con la autoridad del Padre en los cielos para juzgarlos. Vino del Padre en los cielos. Ahora, vamos a ver lo que Jesús dice en versículo 24, hablando de su propósito en hacer lo que hacía. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestros amigos en las iglesias de los protestantes y también los católicos leen este versículo solo, ignorando el contexto y la definición de las palabras. La conclusión que ellos sacan es que uno cree y se salva, y una vez salvo, siempre salvo.
no hay que arrepentirse. El arrepentimiento, dicen ellos, es nada más del corazón. Uno dice que nuevamente, entonces uno cambia su forma de pensar y meramente por pensar correctamente está salvo y siempre será salvo. Y si han pecado, así son los hombres, somos de Adán, somos pecaminosos y siempre seremos. Entonces ellos predican una rebeldía en contra del arrepentimiento de Cristo. Pero Jesús dice, el que oye mi palabra y cree. ¿Cree qué? Al que me envió. El mensaje que Él me dio para predicar, las obras que Él me dio para hacer, dice, estos son los que tiene vida eterna y no vendrá a condenar. ¿Por qué? No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque van a arrepentirse del pecado, ser bautizada para el perdón, andar en justicia de este momento en adelante. Entonces no habrá condenación para los que andan en vida. Dice, mas ha pasado de muerte. La muerte, hermanos, aquí por definición es la vida del pecado. No está hablando de algo abstracto, algo sin definición. La muerte, aquí en el contexto, el que peca morirá, dice Ezequiel 18:20. El que peca morirá. Entonces tendrá vida el que no peca. Ha pasado de una vida de muerte a una vida de justicia. Ahora dice 25, de cierto os digo. Okay, cuando Jesús usa amén, amén, de cierto, amén, amén, dice, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Algunos dicen, de nuestros protestantes, los amigos de los protestantes, algunos dicen que uno que está muerto no puede oír nada, porque ya todavía tiene el pecado original y tiene esta corrupción de la naturaleza y no es capaz de escuchar nada. Hay que haber un milagro de Dios para cambiar su corazón para que pueda oír. Jesús no habla así. Jesús predicaba, exigía que ellos que tenían oídos escucharan. Uno que tenía oídos podía oír. Podía. Hay poder en esta enseñanza, hermanos. No hay poder en esta vergüenza, en esta doctrina vergonzosa de nuestros amigos en el mundo protestante, que dicen que el hombre no es capaz de oír y obedecer. Pero aquí dice Jesús, ahora es, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Habla de los humildes que le escuchaban en aquel momento. Y muchos de ellos le seguían humildemente, escuchando, cambiando su vida, pensando como Dios, pensando como Jesús, pensando como hombres justos y santos. Los que la oyeren vivirán. Esto es vivir. Andar en justicia es vivir. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, acuérdense, así comenzó Juan 1:4. La vida estaba en el Padre. Siempre. Y también dio vida al Hijo. Cuando vino aquí dice, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto fue por tantos años, hermano, esto fue un misterio para mí, no sé de ustedes.
¿Qué es esto? Ahora estamos pensando como si fuera vida, algo misterioso, tal vez una gracia milagrosa, algo que vale como dinero, que vale, que uno da al otro. Pero en toda la lectura de Juan, ¿qué es lo que Dios daba, que Dios ofrecía al mundo? Fue la enseñanza. Dice Juan 1:5, 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida llegó a ser la luz del mundo. La vida es la luz del mundo. ¿Por qué? La vida es la verdad. La vida es la vida que se vive conforme a la justicia y la santidad de Dios. Y cuando uno vive así, hace las obras de justicia, Mateo 5:16, alumbra, su luz alumbra al mundo. Y dice aquí entonces, ha dado al Hijo el tener vida, el tener esta luz en sí mismo, esta luz en su forma de vivir y pensar y hablar. El Padre le dio al Hijo esto. Y ahora el Hijo quiere dar la misma vida a nosotros. Dice el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Otra vez habla del juicio. ¿Qué tiene que ver juicio con la vida? ¿Por qué tenemos esta plática de juicio al lado de vida? Parece que juicio simple es condenar y es de matar o declarar muerto. Pero hermanos, esto es un tema que corre en toda la Biblia. Cuando Dios quiere salvar, cuando Dios quiere proteger, poner un muro de fuego alrededor de su pueblo, primeramente tiene que medir las murallas de la ciudad, tiene que medir la vida de uno, tiene que juzgar y corregir el pecado del hombre. Cuando uno ya está corregido, juzgado por Dios, arrepentido y anda en justicia, Dios puede proteger y bendecir. Entonces dice, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vino aquí a la tierra, nació de María. Dios fue su padre, María su madre. Ahora es hombre, es Dios, hijo de Dios, y también es hijo de hombre. Y ahora, como hombre, puede proclamar a los hombres este mensaje de Dios que juzga los pecados de los hombres. Hermanos, este punto llena la Biblia si buscamos el tema. Es muy importante. La posesión de la vida eterna viene de escuchar la palabra de Jesús. No podemos poseer esto que se llama la vida eterna si no escuchamos el mensaje. Dice Santiago 1:22. Siempre había algunas personas que al escuchar Jesús decir que uno cree, se salva, pone la palabra creer aislado, entonces comienza a pensar solo por creer. Entonces Santiago contesta, dice, y recuerde que la palabra escuchar significa hacer caso de lo que se escucha. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Tanta gente se alegra de escuchar la palabra, pero no pone en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago predica el mismo mensaje de Jesús y del apóstol Pablo. Todos es el mismo mensaje, la misma palabra. Cuando escuchamos la palabra, nos juzga. Jesús nos juzga. Es como la ley de la libertad, la ley que sale de la boca de Jesús. Fíjense que la palabra ley en el hebreo que hablaban los judíos significa instrucción. Jesús daba instrucción, mensaje, cómo vivir. Y también la información, la instrucción de la consecuencia de no obedecer esta palabra. Pero uno que oye y pone en práctica, entonces será bienaventurado. No hay bendición, hermanos, para nadie que oye y cree, pero no pone en práctica la enseñanza, porque anda en pecado. Y el pecado sigue siendo la muerte. Volviendo entonces aquí a Juan 5:24, la vida es la posesión de aquellos que escuchan la palabra de Jesús y creen en Dios que envió a Jesús. El Padre envió desde arriba este mensaje y dice, esto fue el mandamiento de lo alto. Leyendo un poco más de Santiago capítulo 2 ahora, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame la fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Esto fue el principio de Deuteronomio capítulo 4. Se llamaba la Shema. Ellos repetían mucho. Jehová, uno es. Esto fue el principio de su confesión, siempre a Jehová. Ok, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto es la definición de creer a Dios. Es de perfeccionarse por la obediencia. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Santiago 1, capítulo 2, 18 al 24. Hemos visto, hermanos, en el contexto de Juan 3:16, que en versículo 36 habla de la incredulidad equivale a la desobediencia. Entonces, la fe equivale a la obediencia. El conocimiento del Evangelio de Jesús es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque cuando leemos aquí en Romanos 1, 16, dice que no me avergüenzo del Evangelio
Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que la Biblia nos revela de la justicia de Dios? ¿Solamente que Dios es justo? No, bastante más. La Biblia, el Evangelio nos enseña que Dios se porta de alguna manera que se llama justicia. Dios no miente. Es imposible para Dios mentir. Dios es fiel completamente. También Dios es Dios de amor. Dios amó a nosotros cuando no había nadie digno de su amor para enseñarnos la justicia de amar sin condiciones. Hay tanto, cada principio de justicia que exige Dios de nosotros es algo de Él, de su propia justicia. Romanos 1, 16 y 17 nos está hablando del poder del Evangelio que corrige la vida. El Evangelio no es solamente las palabras que nos convencen que Jesús es el Hijo de Dios. Tantos cristianos piensan que esto es todo el Evangelio. La única cosa que se encuentra en el Evangelio es que tenemos evidencia que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, lee, abre los ojos. Hay enseñanza de cómo vivir con mucho detalle en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y nos declara que si seguimos en pecado, Él no nos conoce. Hermanos, el Evangelio corrige el pecado, nos informa cómo vivir. Dice, es poder de Dios para salvarnos de la práctica del pecado. Y también nos enseña cómo ser perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, cuando dice se revela por fe y para fe. Oiga, la palabra fe, hablando de la fidelidad, como en Habacuc 2:4, que se cita aquí, mas el justo por la fe vivirá. Lea allá en el contexto de Habacuc 2:4 y la palabra que se usa. La palabra fe es la fidelidad. El hombre se salva. El hombre vive. Es la misma palabra vivir como la vida eterna en Juan. Se expresa aquí. Dice el hombre se enseña cómo tener esta vida de justicia que nos lleva al cielo. Cuando dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren la vida, los que oyeren vivirán, dice, porque el Padre tiene la vida en sí mismo. Así también ha dado al hombre el tener vida en sí mismo. Tiene el Padre en sí mismo lo que se llama vida. La cuestión del contexto, hermanos, ¿cómo se define esta palabra vida? ¿Qué tiene el Padre en sí mismo? ¿Qué es lo que dio el Padre al Hijo para podamos nosotros escuchar, obedecer y tener la vida justa y santa? Yo sé que el tiempo ya se acaba rápidamente. Déjame hablar de otro aspecto de esta misma cosa. Nos llamamos hijos de Dios.
la idea, la raíz del concepto de hijos de Dios es que tengamos esta imagen de Dios, esta justicia de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, la fidelidad de Dios y la pureza de Dios. Cuando uno así habla como Dios, parece hijo de Dios. Cuando enseñamos este concepto tantas veces, nos falta algo. Enseñamos que uno se bautiza, llega a ser hijo de Dios y ya es un derecho que tenemos. Tenemos ciudadanía en el reino de Dios, tenemos el derecho de ser hijo de Dios y así somos, así seremos siempre, como un derecho de los bautizados. Hermanos, yo creo que estamos perdiendo algo aquí. Porque el hombre, aunque sea bautizado, que vuelve al pecado, no se porta como hijo de Dios. Tiene derecho, claro, como hijo de Dios, de orar y pedir perdón. Y esto es cierto. Pero básicamente el concepto es que un hijo de Dios, se ve por naturaleza. Se ve como hijo de Dios. Ellos que escuchan la voz de Dios tendrán vida eterna. Déjame terminar con Juan 12, el versículo 44. Hablando del por qué tantos, viendo las evidencias, las pruebas de Jesús, las señales, los prodigios, ¿por qué no creyeron? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, Juan 12, 44, no cree en mí, sino en él que me envió. Y él que me ve al que me envió. Yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué será? Seguir en tinieblas, seguir en pecado, seguir en las mentiras de la falsa doctrina, seguir en toda la forma de pensar, la forma chueca y torcida. El 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no me recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, hermanos, versículo 50. No pierda este versículo. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? En este contexto, ¿es el mandamiento de creer en Jesús? ¿Solamente creer? ¿De qué habla? Aquí en el contexto. Es de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Dice, su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué? Si obedecemos a aquel mandamiento, viviremos, tendremos la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús es el Rey de Reyes, hermanos. Las últimas palabras de Mateo 28, Dios había dado toda potestad a Jesús para juzgar y para salvar. Ahora es de nosotros aceptar el mando de Jesús. Hay mucho que todavía queda en capítulo 5, si Dios quiere. Vamos a volver al tema para terminar este capítulo 5. Y que Dios lo bendiga, hermano. Gracias.